Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial y la verdad de las cosas es que todos los días son especiales, pero hoy estamos en tiempo de guerra, en tiempo de prueba, en tiempo de apostasía, en tiempo de persecución. Esos momentos en el cual hay escasez, no hay trabajo, no hay dinero, hay inflación, hay enfermedad, amenazan guerras y más guerras, y es un verdadero problema. Pero esta mañana vamos a estar hablando acerca de ese panorama profético antes de la venida del Mesías. Vamos a estar hablando de eso, que yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Así es que regresamos con el mensaje de la bendita palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta mañana voy a estar hablando del panorama profético en el que estamos en estos momentos. Quiero decirles con toda honestidad que me reservo el derecho, si puedo estar equivocado, me reservo ese derecho y admitiré la corrección y yo mismo me corregiré cuando esté seguro de las cosas. Pero esta mañana yo quiero hablarles del panorama en que nos encontramos en estos momentos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo escucho a veces algunos mensajes y algunos mensajes solamente los escucho al principio y los dejo de escuchar porque muchas veces no le noto valor para lo que están diciendo. Por ejemplo, en estos momentos he escuchado algunos predicadores que ya estamos en el sexto sello, algunos ya estamos en la séptima trompeta y algunos ya estamos hasta en las copas de la ira de Dios y ya casi el apocalipsis ya casi se está acabando. Amén. Eso es lo que algunos predicadores están diciendo. Algunos relacionan la guerra de Gog y Magog con algunas naciones que no tienen nada que ver. Pero todas estas cosas suceden, hermanos, pero la palabra de Dios es más segura. Decía el apóstol que nosotros nos tenemos que guiar por la palabra porque la palabra es más segura. Y nosotros podemos entender algo. Amén. El Señor le decía porque es necesario que todo esto acontezca antes que venga el fin. Y el Señor les da una enseñanza en el monte, en el capítulo 24 de Mateo, les da una enseñanza de todo lo que iba a suceder. Sus discípulos estaban tan inquietos de eso, que cuando el Señor ya iba a ser levantado, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del siglo y del mundo y de tu venida. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esa fue la contestación que Dios les dio a ellos. A ellos no les tocaba. ¿Sabe a quién les tocaba? A nosotros. A nosotros que estamos en el último tiempo, la palabra de Dios se hace viva y eficaz y nosotros podemos leer y podemos saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, simple y sencillamente porque muchas de estas cosas pues nos las enseñó y la puso en su palabra bendita. ¿Amén? Había la creencia de que el Señor podía venir en cualquier momento. En cualquier momento Dios puede venir. No, hay un momento en que el Señor va a venir. Y Él lo establece claramente para que nosotros sepamos. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos la temporada en que Él ha de venir. También la Biblia nos habla de los acontecimientos que serán antes que el Señor nuestro Dios venga. La palabra de Dios nos habla perfectamente y claramente. Entonces nosotros, a través del conocimiento y la ciencia que se ha aumentado, pues nos damos cuenta de lo que sucederá. Amén. ¿Por qué? Porque hay tecnología, porque hay información, más información de la que podemos nosotros captar. Entonces todas estas cosas, hermanos, son claras a la luz de la palabra de Dios. Entonces esta mañana yo quiero hablarles a ustedes del panorama y de lo que yo siento que estamos en este momento. No creo que estemos en la séptima trompeta, no creo que estemos en el sexto sello, no lo creo, amén. Pero sí creo que estamos en un paso para ver lo que la palabra de Dios dice y para que nosotros
con nuestros ojos veamos lo que muchas veces pensamos que no íbamos a ver. No, nosotros como iglesia de Dios, pum, viene Cristo, nos lleva y aquí se quedan todos y ahí se arreglan. Eso no es verdad. Amén. Nosotros vamos a ver muchos acontecimientos y ya vamos a conocer el anticristo de antemano. Hay personas que siempre le han echado la culpa a alguien para que sea el anticristo. Yo no sé cuántos se acuerdan ustedes cuando Henry Kissinger le decían que era el anticristo porque era judío y estaba dentro de la política. Después Ronald Reagan era el anticristo porque su casa tenía el 666. Pobre Ronald Reagan tuvo que cambiar el número de su casa porque ya lo hacían anticristo. También a Gorbachev decían que era el anticristo porque hay una mancha como un dragón en su frente y ya lo catalogaban que era el anticristo. Y así, cuando el anticristo aparezca, va a aparecer tan primoroso, tan angelical, tan cristiano, tan bueno, que ni cuenta se va a dar la gente la clase de demonio que es en esa persona. Eso será un engaño. Hablará con lisonjas, con mentiras, engañará al mundo y el mundo lo aplaudirá, lo adorará y dirá que es la gran esencia de Dios en la tierra. Pero ese será el anticristo, amén. Nosotros nos daremos cuenta de eso porque va a aparecer y en esta mañana vamos a ir por esos pasajes para disertar acerca de ellos, amén. San Pablo a la iglesia de Tesalónica les da una explicación. Ellos también estaban inquietos, igual como los discípulos, queriendo saber qué iba a pasar con ellos. Estaban tristes porque sus familiares se habían muerto. ¿Qué va a pasar con nuestros familiares? Y el apóstol Pablo les decía, no se preocupen de sus familiares. Ellos van a morir, pero nosotros también un día vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta y estaremos juntos con nuestros familiares. Así es que consuélense con estas palabras. Él les da y les enseña, hermanos, todo lo que se relaciona a la venida del Señor Jesucristo, principalmente en la primera y la segunda epístola a Tesalonicenses. Y vamos a comenzar con el capítulo 2, verso 1. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todas esas cosas, hermanos, las tenemos que ver. La teoría que había de la pretribulación, el prerapto y todas esas cosas, a la luz de la palabra no hacen match, porque en el sentido que nos enseñaron era la iglesia es santa, se va con el Señor y aquí se quedan todos para no vamos a ver el anticristo, todo eso no lo vamos a ver, pero no, hermanos. Aquí la Biblia dice que nosotros vamos a ver y nos dice, hermanos, que nadie nos engañe, amén. Que nadie los engañe porque es necesario que todo eso acontezca. Dice la palabra del Señor, no, nadie nos engaña en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, ¿cómo nos hubiéramos dado cuenta nosotros de la apostasía? 50 años atrás, 20 años atrás, no, sin ir muy lejos, 30 años atrás. Bueno, 30 años atrás ya había televisión y se movían más las noticias, pero hermanos, antiguamente no nos podríamos dar cuenta. Yo tengo más de 50 años de las cosas de Dios y todo giraba en mi colonia, en mi iglesia. No sabía qué eran las otras iglesias, a veces nos malinformaban y nos decían, no, aquella iglesia es mala y no, allá saltan y allá brincan y cosas así. Y uno se quedaba, pero
uno no sabía si realmente eran iglesias apóstatas. No había ese conocimiento, esa información. Hoy nos damos cuenta, hermanos, de la tremenda manifestación que hay de la apostasía que se está moviendo en nuestros días dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la gente que se dice que conoce de Dios. Eso es increíble. Estaba yo leyendo de que en Brasil ya se están preparando, ya están haciendo películas pornográficas cristianas para que los cristianos sepan y valoren lo que es el santo matrimonio. Qué santos, qué educativos, qué buena idea, amén. No, hermanos, eso es ridículo, amén. Unos pastores en Brasil organizaron un concurso de besos en la iglesia, saber quién de los hermanos o las parejas se besan mejor en la iglesia. Y cosas aberrantes como esta, hermanos, se ven en las iglesias. Que el chapulín colorado, que el chavo del 8, que el pastor viene en una nube, que el pastor se dice del chavo, que del chapulín. Y hermanos, cuánta cosa increíble sucede, que el pastor manda a las ovejas que vayan y coman pasto afuera y todos salen como borregos y van a comer pastos en la calle. Algunos otros se enseñarán de la iglesia, quieren que les bese los pies, que los traten como son pastores santos y grandes. Y todas estas cosas suceden, hermanos, a nuestros ojos. Algunas otras personas, su ambición es el dinero y sacan dinero a cualquier persona, solamente están pensando en sacar dinero y lo primero que dicen, si tú gustas cooperar con este ministerio, aquí están el número de tarjetas para que tú llames y seas bendecido a través de tu donación que des a la iglesia. Qué buen mensaje, ¿verdad? Todo esto, hermanos, está sucediendo. Todo esto dice la palabra de Dios, que muchos harían negocios de la iglesia. Dice que muchos se entrarían como lobos rapaces y devorarían el ganado y no lo perdonarían. De ese modo está en este momento la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que la manifestación, hermanos, de la apostasía ya está aquí. ¿Cuántos saben esto, hermano? A ver, levanten su mano los que sepan de esto. Levanten su mano en el nombre de Jesús. Sabemos que la apostasía ya está en la iglesia. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos información. Más información de la que debiéramos de tener, amén. Si ustedes van, por ejemplo, a ver, hermanos, la apostasía de la iglesia, encontrará páginas y páginas y páginas de lo absurdo y lo grosero y lo malvado que se está llevando a cabo en las iglesias del Señor. Esto es lamentable, hermanos. Esto es peligroso. Esto tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que mantener la línea de santidad, la línea que Dios nos ha mandado para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas y nosotros podamos, hermanos, conocer los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. Ese mensaje tiene, hermanos, el propósito de llevarnos a nosotros a meditar en estos momentos, a ponernos delante del Señor correctamente para que mañana que vengan más cosas no tengamos que estar llorando, ni tengamos que estar gritando, ni lamentándonos, ni estar diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Amén. No tenemos por qué estar ahí. El propósito es de que nosotros nos preparemos ahora para que así el nombre del Señor sea glorificado. Entonces la palabra de Dios dice que habrá gran tribulación como nunca la ha habido. También dice que Jacob, Israel, tendrá sus dolores de parto, sufrirá, será humillado, será perseguido, será atacado, sufrirá como una mujer que está dando a luz. Así de grave es la situación para Israel. 100,000 personas salieron de un país del norte de Europa, hermanos, para refugiarse en Armenia, con más de 100,000 personas, porque la guerra había empezado ahí. Y para su conocimiento, de esas personas, cuando anteriormente los atacaron, mataron a todos los que estaban ahí, indiscriminadamente. Los mataron, se fueron para Armenia, 100,000 personas. ¿Cuántos son 100,000 personas? Oh, hermanos, es mucha gente. Pero ayer, hace unos días, el gobierno de Israel ordenó que se saliera la gente de Gaza
más de 1 millón de personas tenían que moverse hacia el sur, porque ellos iban a atacar el norte, iban a acabar con los Hamas que le estaban haciendo guerrilla. Ellos van a esperar, están esperando, porque los israelitas, los judíos son muy inteligentes, hermanos. Ellos llevaron todos sus tanques, 300,000 tropas, 300,000 soldados llevaron a la franja de Gaza sus mejores aviones, sus mejores tanques, sus mejores soldados. Se encuentran en la Gaza, en el borde de Gaza, esa ciudad que es de los palestinos. Ahí están ellos. Y el mundo, hermanos, está que arde. El mundo está que están en contra de ellos, que no quieren que entre, porque al mundo le gusta que les den a los judíos, pero no les gusta que los judíos les den a los demás. Solamente quieren acabar con ellos y desaparecerlo, cosa que no han podido por más de 3,000 años. Han querido acabar con el pueblo de Dios y nunca lo han podido, nunca lo han logrado. Naciones, reinos poderosos se terminaron, como el reino de Asiria, como el reino de Egipto, como el reino de Babilonia, como el reino de Persia. Desaparecieron y no hay ni vestigios de ellos. Pero los judíos mantienen su idioma original, son prósperos, están todavía ahí, porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. A pesar de su paganismo, a pesar de su idolatría, a pesar de su homosexualidad, a pesar de todas las aberraciones, de su incredulidad, secularismo, ateísmo y todo lo que ellos profesan ser, hermanos, todavía Dios ha tenido misericordia de ellos. Entonces es una buena señal para nosotros saber que esto está sucediendo, amén. Entonces dice el verso 4, se me fue otra vez. Dice el verso 3, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes se venga la apostasía, y no vendrá antes que se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición. No va a venir hasta que se manifieste. Entonces, cuando se manifieste, nosotros vamos a ver. Ahorita, en estos momentos, les voy a estar explicando cuál es el siguiente paso a ver para saber que el Señor ya está cerca. Cuando sucedan estos acontecimientos, nosotros vamos a saber el Señor viene pronto. Amén. Dice que ese anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esta mañana yo me levanté buscando una iglesia para mi prima en el lugar donde vive, y me encontré con algunas iglesias de ese país que anuncian abajo: pronto se cerrarán, pronto van a cerrarse esas iglesias, porque están en un lugar en donde son atacadas las iglesias, en donde son perseguidos, hermanos, y en donde no les permiten la libertad de predicar la palabra del Señor, porque es ofensiva para el ser humano. Qué increíble, hermanos. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso no lo hemos visto, pero lo veremos más adelante. Así es que hay un plan que ya se está desarrollando. Dice, continúa la palabra de Dios diciendo: ¿no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok. Cuando Pablo, hermano, les dice que se acuerden de lo que él les ha enseñado, lo hace, hermanos, de la forma
que ellos están conscientes. Yo quiero que ustedes estén conscientes esta mañana. Dice que ahora el verso 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, cuando usted oye de estos, en lo que nosotros hemos aprendido, se decía que el que lo está deteniendo es el Espíritu Santo, pero que un día el Espíritu Santo se iba a ser quitado y entonces Satanás iba a tener pleno dominio sobre el pueblo de Dios. No hay una cita que nos pruebe eso. Amén. También se decía que era la iglesia, que la iglesia está en estos momentos impidiendo que el enemigo tenga su acción, pero que cuando la iglesia sea levantada, entonces se va a manifestar el enemigo y va a hacer lo que él quiere. Tampoco hay una cita que nos pueda decir que esto sucede así. Solo son especulaciones, y perdone que les diga, muchas veces a mí me gusta especular, basado en lo que veo, basado en lo que leo, pero a veces son especulaciones solamente. Quiero que ustedes entiendan eso. Pero hermanos, lo que lo detienen es, lo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Él va a ser quitado. ¿Quién? El que protege a Israel, el que protege al pueblo de Dios, va a ser quitado. Todavía está aquí. Todavía no ha sido quitado, todavía está aquí. Y lo vamos a leer con pruebas en la palabra del Señor. Entonces dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él se va a manifestar cuando el que protege al pueblo del Señor se ha levantado. Entonces se manifestará, hermanos, el mismo demonio actuando en la persona del anticristo. Se manifestará y entonces todos sabrán que es el mismísimo diablo, pero la propaganda, hermanos, atea, la propaganda mundial hará ver al anticristo como un Dios para los que se pierden, pero los cristianos sabremos que es el mismísimo diablo tratando de destruir al pueblo del Señor. Así es que vamos ahora a entender quién es el que lo detiene. Para saber, hermanos, tenemos que tener una base bíblica para decir quién es el que lo detiene. No hay base bíblica para que diga que el Espíritu Santo es el que lo detiene. El Espíritu Santo, no hay lugar en donde Él no puede estar, amén. El Espíritu Santo de Dios se mueve en todas las áreas. En el único lugar donde no se mueve es donde hay oscuridad y donde hay tinieblas. Pero si Él llega, habrá luz, amén. Por eso las tinieblas fueron inventadas, porque cuando el hombre pecó, iba a haber un lugar donde iba a existir el pecado, y el Señor hizo las tinieblas. El diablo las vio maravillosas, dijo: esto es mío, y el Señor les dice: ok, esto es tuyo. Ahí Dios no va a estar. En las tinieblas, Dios no habita en las tinieblas, amén. Pero vuelvo a repetir, si el Señor llega en las tinieblas, brillarán las tinieblas, amén. Por eso Jesús es la luz del mundo. Dice que Él vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ok, ¿quién es el que lo detiene? En el libro de Daniel, hermanos, cientos de años antes de que se predicara, miles de años para nosotros, dice: en aquel tiempo, está hablando proféticamente Daniel, en aquel tiempo Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, dice, el gran príncipe que está en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, que hermanos, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ok? Esas es las características, es el tiempo en que iba a ser quitado Miguel, en el tiempo de prueba, como nunca ha habido, en tiempo de angustia, en tiempos de dolor, como jamás y nunca ha habido. Cuando llegue ese tiempo, Miguel será quitado. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, el cual profetizaba de antemano de lo que iba a venir del futuro. Pero en Apocalipsis lo encontramos claramente. Me gusta el capítulo 12 de Apocalipsis. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quién era, hermanos? ¿Quién era? Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién?
contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es el momento en que es quitado quien protege al pueblo de Dios. Amén. Porque el pueblo de Dios en ese momento será llevado al desierto. Todos los que hayan creído, estoy hablando de Israel, estoy hablando de los judíos, todos ellos serán llevados al desierto porque la ira de Satanás vendrá en contra de ellos y de una y de otra forma Dios los va a salvar. De esos que se van al desierto, todos los que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal y hayan guardado los mandamientos del Señor, estarán siendo llevados a la presencia del Señor, lo que acá se llamará el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, y estarán junto con el Señor, esperando el momento en que el Señor mande a sus escogidos, a sus ángeles, a recoger sus escogidos en todo el mundo, hermanos. Entonces es ahí en donde el ángel Miguel, el que lo detiene, es quitado. Ahora, hermanos, quiero pasar a la siguiente parte. Lo primero que nosotros les enseñé es que el Señor no va a venir sin que aparezca la apostasía. Y la apostasía ya es por demás, hermano. Es demasiada la apostasía que hay. Y habrá cosas más tremendas, amén. Porque la gente se perturba y se pervierte en una forma increíble y no hace caso a la palabra de Dios. Yo les decía una vez más, ayer lo volví a leer en el periódico, de dos pastores de este lugar que aplauden, promueven y apoyan y se ríen y se mofan y se gozan apoyando a los homosexuales. Hermanos, en una forma espantosa, estas personas que se supone que tienen a Dios, están promoviendo ese pecado y esa maldad en el mundo entero, principalmente en nuestra ciudad. La siguiente parte, hermanos, después de la apostasía, dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Cómo se va a manifestar el hombre de pecado? En la Biblia dice, hermanos, que el hombre de pecado se va a manifestar cuando haga un trato, un contrato, un pacto de paz con muchos. Y este pacto de paz se va a llevar después de que se haga una guerra increíble en el Medio Oriente. Y para eso siempre se ha mencionado a Gog y Magog, que lo vamos a estudiar esta mañana. Dice, esta mañana estoy hablando acerca del panorama profético y en estos momentos voy a hablar de la guerra de Gog y Magog, lo cual hará que se manifestará el hombre de pecado porque es el único que tiene la habilidad, la técnica, la maña o lo que ustedes quieran para llevar a cabo la paz que se llevará en Israel. Porque quiero que ustedes sepan, hermanos, que Israel en este momento tiene sus tanques en Gaza y ya tiene varios días ahí. Ah, Israel, esos judíos cómo son tan técnicos. Ponen sus tanques ahí, se sientan a esperar y miran a su alrededor cómo está actuando el mundo. ¿Saben cómo está actuando el mundo, hermano? ¿Me están poniendo atención? ¿Saben cómo está actuando el mundo? Solo espera que ellos entren y masacren a los de Hamat y los aniquilen. Entonces el mundo entero se va a echar contra de ellos, porque su enemigo número uno, que está en contra de ellos, dice: cuidado se le ocurra a Israel masacrar a los de Hamas. Y no dicen a los de Hamas, porque ellos son terroristas, a los de Gaza. Cuidado. Y los judíos tomen la Meca, porque entonces no lo toleraremos. Los musulmanes, ¿ok? Son los musulmanes. Entonces, hermanos, la guerra de Gog y Magog hará la diferencia, porque será esta guerra que se va a llevar a cabo. No creo que se vaya a desatar ahorita. Oiga bien, pero si se desata, pues nosotros vamos a saber. Lo que yo pienso que Israel está probando al mundo y viendo cómo va a defenderse en caso de que todo el mundo se le eche encima.
porque todo el mundo se le va a echar encima. El viernes los de Hamat declararon que era día de sacrificio, era día de holocausto, que salieran en el mundo a matar a los judíos, todos los musulmanes. Claro, no se llevó a cabo porque los judíos pues no están amarrados, amén. Ellos también se saben defender, no sucedió, o por lo menos no se ha visto, pero las manifestaciones en contra de ellos en todo el mundo. Entonces, Israel está esperando el momento. ¿Cuándo va a suceder esa guerra? No sabemos, pero quiero que ustedes esta mañana entiendan qué países son los que van a ir en guerra contra ellos, para que cuando eso suceda, ustedes sepan, estamos en la tribulación, porque la palabra de Dios nos enseña de la apostasía, de la manifestación del hombre de pecado, el cual ha logrado una paz mundial con Israel y con todo el mundo. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, y tú vas y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfíos en tu quijada, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballo y jinete, de todos los que es, de todo, en todo equipados, gran multitud con pavés, escudos, teniendo ellos espada. Persia, Cus, Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, mucho pueblo con él. Si usted se pone a pensar, hermanos, en todas estas naciones que menciona, hermanos, a Persia, menciona a Irán, menciona a Egipto, menciona a Libia, menciona a Sudán, y todos estos ejércitos se van a unir con ellos para venir a atacar a Israel. Estos son solamente los aliados que se han aliado últimamente. Pero vamos a ver a Gog y Magog. ¿Okay? Para que aparezca el anticristo será cuando el mundo esté desesperado por una guerra que se iniciará, que es la guerra de Gog y Magog, que buscarán la paz y que nadie puede tener una solución inmediata de paz. Es ahí en donde aparecerá el anticristo, es ahí en donde aparecerá con mucha influencia un hombre que traerá la paz a la tierra por 7 años, según lo que declara, pero solo durará la paz 3 años y medio. Habrá un tratado de paz por 7 años, pero él romperá ese tratado solamente a los 3 años y medio y se manifestará el mismo Satanás y hermanos, hará estrago del pueblo de Dios. Esto que les voy a decir es una especulación mía, ¿ok? No está en la Biblia. Pero en la Biblia dice, hermanos, que Él se sentará, leímos al principio, que Él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Lo que sucede, hermanos, en mi forma de pensar, en mi especulación, es que los judíos están ansiosos de hacer sacrificios para Jehová, cosa que eso es pecado, amén. Pero ellos, es su religión, y ellos quieren sacrificar a la vaca roja. Ya la tienen ahí pura, ya hicieron un altar, ya tienen todos los utensilios para llevar a cabo ese sacerdocio que ya no existe, amén. Pero ellos están inquietos por eso. Ellos, cuando el anticristo haga un tratado de paz, les va a dar permiso para que ellos lleven a cabo sus sacrificios. Cuando ellos lleven a cabo sus sacrificios, hermanos, invitarán al anticristo, a Israel, que vaya, porque es el único que logró la paz. Estoy especulando, ¿ok? Es el único que pudo haber llevado la paz a Israel. Entonces el pueblo se alegrará, lo coronará, lo victoriará. Hermanos, y es tanta la maldad de este ser malvado, que para mi gusto, hermanos, ellos tendrán quizá hasta un arca ahí, y el malvado hombre se sentará en el arca. El arca es la presencia de Dios. En su orgullo, en su vanidad, hará esto, y entonces los judíos se darán cuenta que los ha traicionado. Dice la palabra del Señor que el Señor matará a este individuo con el espíritu de su boca, lo exterminará y morirá. Será muerto. Pero ¿qué pasará? Dice la Biblia,
que se levantará después, se resucitará como Jesucristo, y cuando Él resucite, hermanos, entonces toda la gente dirá que es la gran deidad de Dios, y dice la Biblia que dirán, ¿quién podrá contra la bestia? ¿Quién podrá contra el anticristo? Que Él venció a la muerte y se levantó. Bueno, según mis especulaciones en estos momentos, no es nada difícil, hermanos, hacer un ser biónico, y que el demonio entre en su vida y que mueva al mundo, que se parezca exactamente al mismo anticristo que fue muerto. Se levantará y con una furia, porque el mismo Satanás estará en él y hará estrago con el pueblo, romperá su pacto con Israel. Israel tendrá que huirse al desierto y, hermanos, la cosa se pone un poco difícil. Ahora miren ustedes, hermanos. Miren ustedes los países que van a ir contra Israel. Siempre se habla de Rusia, que Irán, que esto y que lo otro. Pero los principales, el príncipe de Mesec, el príncipe de estas tribus, es el que tiene el derecho y la guianza para guiar a ese pueblo. Este líder que existe ya en estos momentos para guiar a la guerra a estos pueblos, hermanos, no tiene un ejército muy grande, sí lo tiene. Pero para una guerra contra Israel necesita mucha gente. Su alianza que ha hecho con Europa, con Rusia, con todas las naciones que están a su alrededor, es increíble. Se sienta, a mí me gusta observarlo, porque cuando él se sienta con un orgullo, como si él fuera el mero jefe. Pero en fin, en parte lo es, hermanos. Entonces, hermanos, aquí geográficamente podemos identificar a un país de la actualidad que responde a todos los puntos referentes que nos presenta Ezequiel. Mesac, Tubal y Togarma, en el momento de la profecía, la ubicación de este Gomer, en este mismo periodo, este pueblo residía en la Anatolia noroccidental. Gog, el monarca de la historia, con este nombre reinó sobre Lidia, país que estaba en la Anatolia occidental. Todos estos elementos determinan claramente una misma nación en la actualidad, y Turquía, que geográficamente comprende la totalidad de la Anatolia, nosotros podemos ver ahí el mapa. No se encuentra Rusia ahí, ¿verdad, hermanos? Rusia está mucho más arriba. Pero ahí está Gomer, Tubal, Mesac y Togarma, Magog y Lidia. Y todos estos, hermanos, son los confederados para ir con ellos. Estos, hermanos, solamente es la nación de Turquía. Y todas las demás naciones, como las que les leí anteriormente, como Persia, o sea, Irán, como Egipto, como Libia, como Sudán, y todas las que se van a adherir a ellas para hacer un tremendo y fuerte ejército. Esto es lo que se llamará la guerra de Gog y Magog. Así es que, hermanos, la composición étnica de la Anatolia a través de la historia ha sido muy increíble, muy compleja. Cuando fue pronunciada esta profecía, la región ya contenía una amalgama de pueblos que lo habían habitado en los periodos procedentes: los haititas, urritas, nefitas, más conocidos como los hititas, mitanis, lidios, lubios y otros pueblos del mar. Los hititas, enemigos acérrimos del pueblo de Dios desde que salieron de Egipto, todavía viven en Turquía. Todavía sienten el odio por Israel y son los primeros que van a estar listos para la guerra de Gog y Magog que se va a levantar. Los ya mencionados Musquis y Tabal de los cimeos, también pueblos seméticos, los arameos, los sirios, sucesivamente se añadieron los medos, los persas, los armenios y los pueblos caucasos, y a partir de la conquista de todo el territorio por Alejandro el Magno, comenzó la helenización, la cual se sostuvo durante más de un milenio del dominio de los griegos y de los romanos. Así es que la tercera guerra mundial, hermanos, tiene que ser con estas naciones. Y ahorita yo les voy a pasar un video pequeñito, nomás para que vean lo que piensa el príncipe de estas naciones. Si bien
El imperio turco llegó a ser muy extenso y abarca muchas más naciones. En la actualidad se reduce exactamente a los territorios mencionados en Ezequiel. En el país conviven distintas etnias y pueblos, pero el gobierno está bajo completo control de los turcos, pueblo que no es autóctono de la Anatolia, sino que proviene del Asia Central. Hoy podemos parafrasear el anuncio profético del capítulo 38 de Ezequiel, sin alterar el mensaje, diciendo: un gobernante, Gog, cuya estirpe es de Turquestán, de la tierra de Magog, es jefe de la cabeza de Turquía, príncipe soberano de Mesé y Tubal. En los confines del norte de su territorio se encuentran la descendencia de Togarma y la región de Ararat. ¿Y saben qué descubrí, hermanos? Que en toda esa región, principalmente en el mar Mediterráneo y en el mar Ageo y en el mar de Mármara, en toda esa región que ¿saben quiénes existían? Los troyanos. ¿Saben quiénes existían más hacia el sur? Los gigantes. El gigante de Rodas, un gigante grandísimo, que era una de las maravillas del mundo, no lo hicieron nomás por hacer. El gigante de Rodas existió, su gente le hizo un monumento a su tamaño y era muy grande, hermanos. Así es que si en Turquía, la mayor de la costa que se encuentra en el mar Egeo y el Mediterráneo, eran de gentes gigantes. Y los hititas, los enemigos número 1 de Israel. Ahora, hermanos, ¿por qué es porque digo esto? ¿Por qué es porque les pongo, hermanos, los países que van a ir a la guerra contra Israel? ¿Cómo puedo probar esto en estos momentos? Hice un video del príncipe de Mesec, del gobernante de Gog y Magog, el cual, hermanos, se prepara y expresa con su boca las amenazas en contra del pueblo de Israel. Vean este video, que es muy cortito, véanlo, y ustedes determinen por sí solos cuál es el sentimiento de este líder mundial. Los jefes de las 3 principales instituciones de la Unión Europea se reúnen ante el Parlamento Europeo en Bruselas para guardar un minuto de silencio por los fallecidos en el atentado de Hamás en Israel. El momento simbólico se repitió en los parlamentos alemán y rumano. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirma que el 7 de octubre pasará a la historia de la infamia mundial. We are here with the President of the European Council, the President of the European Commission, and all of you as one to express our solidarity, to condemn the appalling acts of terror and murder, and to demand the immediate release of hostages. Tout doit être fait pour permettre d'éviter la situation d'escalade au Moyen-Orient, protéger les civils, éviter l'embrasement du Moyen-Orient. Ces attaques injustifiables, terroristes du Hamas ne doivent pas nous détourner de la recherche d'une paix durable et d'une résolution politique des conflits. El gobierno francés también quiere evitar que el conflicto se traslade a Francia, donde desde este fin de semana se han cometido 50 actos antisemitas. El presidente turco pide a Estados Unidos y a los países europeos que adopten un enfoque equilibrado del conflicto. Recep Tayyip Erdoğan acusa a Israel de llevar a cabo no una guerra, sino una masacre. Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir. En todo el mundo, miles de personas se han reunido en vigilias y manifestaciones de apoyo a palestinos o israelíes. El presidente turco, Erdogan, ha puesto de manifiesto su molestia, su repudio a lo que ha sido la redada policial en una mezquita en Israel, de la policía de Israel en Jerusalén. Y ha dicho que eso para él es un límite. Les cuento de qué se trata lo que estamos anunciando y tiene que ver con el presidente turco, Recep Erdogan, que ha condenado la redada de la policía israelí en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, que provocó enfrentamientos con los fieles y calificó el complejo de la mezquita como una línea roja para Turquía. Condeno los actos viles contra la primera quibla de los musulmanes en nombre de mi país y de mi pueblo y pido que se detengan los ataques lo antes posible. Fueron
las expresiones del propio Erdogan, a quien estamos viendo en pantalla. El incidente, recordemos, se produjo durante el mes sagrado musulmán del Ramadán y en la víspera de la Pascua judía, lo que avivó los temores de más violencia en el complejo de la mezquita, un punto crítico, claramente crítico en el conflicto israelí-palestino. Turquía, país con muchísimos vínculos con la milicia de Hamas, cuyos líderes están en muchos casos en suelo turco bajo la protección del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha evitado en todo momento en catalogar a los actos ocurridos ayer en el sur de Israel como ataque terrorista y ha condenado la violencia que está ocurriendo en estas últimas 24 horas, tanto en Israel como en la Franja de Gaza. De hecho, Turquía intenta mostrarse al mundo y a Israel y a Palestina como uno de los pocos países en el mundo que puede mediar tanto entre Hamas y Fatah como con Israel. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan hace muy poquito que estableció relaciones diplomáticas con el país hebreo. Fue tan solo en diciembre del año pasado y en enero cuando embajadores de los dos países viajaron, uno a Tel Aviv y el otro a Ankara, para restablecer unas relaciones diplomáticas que estaban rotas desde hacía décadas. Este reacercamiento de posturas fue sobre todo después de que Turquía apartase gran parte de su política internacional de ayudar a Palestina gracias a la grave crisis económica que vive Turquía, que necesitaba dinero del extranjero. Sin embargo, Israel por el momento ha rechazado estas ofertas de Turquía de mediar entre palestinos e israelíes, asegurando que aún es demasiado pronto para eso y, por lo tanto, según se entiende de las palabras de los israelíes, la ofensiva continuará en contra de Gaza y en contra de toda Palestina. Fin de semana. Tenemos reacción de Turquía. Recep Tayyip Erdogan acaba de decir que tiene que criticar no solo la intervención, sino el apoyo militar de Estados Unidos a Israel. Toma posición en la guerra de Israel contra Gaza, no gustándole el movimiento de Estados Unidos. Recep Tayyip Erdogan, hace unos minutos, critica el apoyo militar de Estados Unidos a Israel. Fíjense lo que ha dicho Erdogan. ¿Qué está haciendo un portaaviones estadounidense en Israel? ¿Qué está haciendo un portaaviones estadounidense en Israel? Ha preguntado en alto Erdogan en una conferencia de prensa de hace unos minutos junto con el canciller austriaco Karl Nehammer en Ankara. Dice, va a dispararse alrededor de Gaza. Recep Tayyip Erdogan, palabras textuales, va a dispararse alrededor de Gaza y provocará una masacre muy grave. Recep Tayyip Erdogan ha entrado en el barro, diciéndole a Estados Unidos que lo que está haciendo no debería estar haciéndolo. Está criticando el apoyo militar de Estados Unidos a Israel, diciéndole que qué está haciendo ese portaaviones y lo que va a suceder. Erdogan ha dicho hace unos minutos en esa comparecencia con el canciller austriaco en Ankara que planea mantener una llamada telefónica con Vladimir Putin el martes por la noche, en las próximas horas. Dice que la última de una serie de llamadas que ya ha mantenido con líderes de toda la región. Erdogan quiere ver el apoyo de Putin en lo que está sucediendo alrededor de la guerra de Israel. Ojo a lo que se está viendo en las últimas horas. Aleluya, ojo de lo que se está sucediendo en las últimas horas. Erdogan está pidiendo el apoyo de Rusia. Amén. Anteriormente creíamos que Rusia era Gog y Magog, y realmente no creo que ni los rusos vayan a entrar en acción, porque muchos problemas ya tienen ellos alrededor. Pero sí dará su apoyo a estas naciones para que vayan en contra de Israel. Serán tantas naciones que Israel no podrá, hermanos, contrarrestar a todos. Pero Dios sí puede, amén. Es lo que dice la Biblia, Dios sí puede hacerlo y los va a ayudar. Pero antes que eso suceda, ellos van a estar un negociador de paz. Y la Biblia dice en el libro de Daniel que por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y dice que después con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él hará un pacto de 7 años, pero solamente durará 3 años y medio con Israel. Israel estará tan agradecido con este ser que lo invitará a Israel para homenajearlo y para darle gracias por lo que él ha hecho.
Así es que esto es lo que está escrito, hermanos. La primera parte del versículo indica que se confirmará el pacto con muchos. O sea que la semana mencionada en el versículo se refiere a una medida de 7 años en el calendario hebreo. Se cree que esta parte del versículo se refiere a un tratado de paz que se hará con muchos, que se confirmará por una semana de 7 años. Una semana de 7 años. Todos estos países, de una o de otra forma, logrará calmarlos y que se estén quietos para que no sigan atacando. La segunda parte dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La segunda parte del versículo indica que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? ¿Cuál ofrenda? La que ellos tantas ganas tienen de hacer. Tienen la vaca roja que deben de hacer, tienen los panes, tienen todos los utensilios para el sacrificio y ellos estarán contentos haciendo sus sacrificios, pero el enemigo le hará no más sacrificios. Amén. Entonces aparecerá la abominación y el desolador. La parte final del versículo menciona las muchedumbres de las abominaciones y el desolador. Se cree que esta abominación puede referirse a la idolatría que se introducirá en Jerusalén después de que se prohíban los sacrificios y la ofrenda del templo. Hermanos, esto ya sucedió anteriormente, amén. La abominación desoladora durante el tiempo de Antíoco Epífanes, antes de que Cristo viniera, era de parte de los griegos. Llegaron al templo, hicieron cesar el sacrificio, mataron a los sacerdotes, pusieron sacerdotes malvados, hicieron que en el altar de Dios se sacrificaran cerdos y, hermanos, metieron la abominación desoladora dentro del templo, la grande imagen del dios Zeus, para que el pueblo de Israel le adorara. Fueron tiempos muy difíciles. No será la diferencia. Todo lo que fue será y todo lo que es también será más adelante. Eso se repite una vez más en este tiempo en que nosotros vamos a poder verlo. Amén. Así es que estén atentos. Muchos están entusiasmados de que ya tienen la vaca roja. Bueno, es cierto, ellos también están entusiasmados porque ellos quieren llevar a cabo estos sacrificios. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora el capítulo 12 de Apocalipsis. Mi capítulo favorito es el capítulo 12 de Apocalipsis. Y es que ahí marca, hermanos, exactamente lo que les va a suceder a los judíos. Marca exactamente lo que le va a suceder a la iglesia. Y marca lo que va a suceder con los invitados que estarán en la cena del Cordero. Y vamos a leerlo. El verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es lanzado, dice, afuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Se acuerda que leímos anteriormente que Miguel los desplazó? Los echó de donde estaban y los lanzó a la tierra. Amén. El demonio se fue a la tierra. Miguel fue levantado, la protección para Israel fue quitada, hermanos, y ahora él tenía libre acceso, el anticristo, para gobernar y para hacer lo que él quería. Pero dice la palabra del Señor que ellos le han vencido. Dice: fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este es un pueblo que ha vencido a Satanás a través de nuestras eras y que hemos podido nosotros recibir a Jesús como nuestro Salvador y tener el conocimiento de sus mandamientos para guardarlos y para ser una iglesia pura, sin mancha y sin arruga y sin contaminación, para que cuando venga ese momento seamos trasladados o arrebatados, o lo que llama el rapto, y seamos llevados juntamente con el pueblo de Israel que fue llevado al desierto. También todos los que hayan creído ahí en Jesús y hayan guardado los mandamientos del Señor estarán en un lugar especial que se llevará a cabo en las regiones celestiales, que serán las bodas del Cordero, y también será el tribunal de Cristo en ese lugar. Pero vamos a seguir leyendo. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte.
por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 3 años y medio de gran tribulación. Esto es lo que va a ser lo que se llama la gran tribulación. ¿Por qué será la gran tribulación? Porque, hermanos, los demonios saldrán de su habitación en donde están en estos momentos sostenidos. Los demonios saldrán y sacrificarán a los seres humanos por 6 meses. Estarán, hermanos, torturando a los seres humanos que no tienen la marca del Señor. Y van a estar torturándolo por 6 meses. Y dice, ay de vosotros los moradores de la tierra, porque habrá gran tribulación como nunca la ha habido, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y querrá terminar con los seres humanos, principalmente con la iglesia del Señor. Después de romper el pacto de paz, comienza otra guerra, esta vez contra los que se quedaron. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. La mujer es Israel. En estos momentos, los judíos. Persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Lean los primeros versículos para que entienda un poco mejor. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es un periodo de años. Tiempo es 1 año. Y tiempos son 2 años. Y la mitad del tiempo son 3 años y medio. Es lo que durará la gran tribulación. Y luego dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuere arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿No estos ya se habían ido? No, hermanos. Miren ustedes, es difícil hacer entender a la gente que guarden los mandamientos. Siempre se escudan en la gracia. No estamos en la gracia, nosotros ya no tenemos que hacer, ya no tenemos que añadirle a nuestra salvación más obras. No le estamos añadiendo obras. Amén. Ya las obras ya las hizo Cristo. Estamos solamente obedeciendo su palabra. Entonces es difícil, hermanos, para muchos que están en la gracia, hacerlos entender que el guardar los mandamientos del Señor es la voluntad de Dios. Alguien dice, no, yo solamente me abeso a los mandamientos de Jesús, que dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que se les olvida es que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, es algo que la gente no ha podido entender, hermanos. Pero ¿saben qué? Los que se queden lo entenderán. Los que se queden lo entenderán. Por eso la Biblia dice que el diablo va a descender con grande ira. Ya no pudo hacer nada contra la mujer ya se fue al desierto. La iglesia ya se fue, los escogidos de Dios, los santos, el remanente, la pequeña manada, los poquitos que se consagraron a Dios durante este tiempo, vencieron al diablo y se fueron con el Señor. Pero los que se quedaron, ay de vosotros los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ira sobre vosotros. ¿Y contra quién viene? Contra los que guardan los mandamientos del Señor y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que se quedaron, los que pasarán gran tribulación, los que no entendieron que hoy es el mejor momento para estar bien delante del Señor. Hermanos, el ministerio de esta iglesia es preparar a la iglesia para las bodas del Cordero. Yo no quiero que ninguno de ustedes se sienta como invitado. Yo no quiero que ninguno de ustedes pase gran tribulación. Yo no quiero esto para ustedes. Yo les estoy predicando lo que es la santidad, la palabra recta de Dios para que nosotros lo obedezcamos. Y tomemos en cuenta sus dichos, sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, y que nosotros procuremos con todo nuestro corazón llevarlos a cabo en nuestras vidas. Si no lo hacemos nosotros, hermanos, entonces prepárese para el sufrimiento, prepárese para que el diablo haga estrago de su vida, prepárese.
porque vendrán gran aflicción como la que nunca ha habido. Hoy es el mejor tiempo para que nosotros estemos delante de Dios y, como les he dicho muchas veces, que no estemos ese día gritando: ¡ay, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ten misericordia, si yo diezmaba, si yo iba a la iglesia. Nada de esto nos valdrá, porque Dios, que conoce nuestro corazón, sabe lo que tenemos dentro. Pero ustedes, hermanos, no tendrán ninguna razón ni ninguna queja para que digan: ¡ah, no sabíamos! Si nos hubieran dicho, otra cosa hubiera sido. No tienen razón. Para mí, hermanos, según mis especulaciones, lo que dice la palabra del Señor, para mí es cierto. No sé para usted, quizá tenga otra interpretación, pero eso ya es motivo de otra teología, amén. Pero lo que dice la palabra del Señor, para mí es la verdad. ¿Saben qué? Le he dicho al Señor: Señor, ayúdame para guardarme delante de ti. Ayúdame la última milla. Yo ya voy a cumplir 74 años. Ayúdame la última milla, que yo esté en tu presencia. Y si, Señor del cielo, yo me quedo aquí, Señor, te pido que me ayudes para predicar tu palabra y enseñar a tu pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer, hermanos? Piense por un momento. ¿Qué es lo que va a hacer usted que esta sea la guerra de Gog y Magog? ¿Qué es lo que va a hacer usted si a Israel se le ocurre lanzar sus tanques sobre Gaza, aplastar al enemigo y que el enemigo sepa lo que está haciendo? Y este príncipe de Mesec, este príncipe Gog y Magog, se levante y organice su ejército como ya lo está haciendo, se levante la guerra de Gog y Magog y se lleve a cabo, hermanos, el principio de la tribulación. ¿Va a llorar? ¿Va a lamentarse? ¿Va a decir: ah, yo no sabía? No creo, hermanos. Por lo menos ustedes tienen el panorama profético para sus vidas, en el cual ustedes llegarán. ¿Lo toman o lo dejan? Esa es cuestión suya. No puedo influenciar en ustedes. Yo solamente les enseño para que ustedes pongan cuidado de sus vidas y no tengan que lamentarse. Y después digan: ¿por qué a yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Cómo nos va a pasar esto? Si yo no sabía. No, nada de eso. Dios sabe lo que hay en tu corazón y tú le darás cuenta a Dios. Si tú no arreglas tu vida personal con Cristo y no aceptas a Jesús como tu Salvador personal, que es lo primero que dice la Biblia, y tienen el testimonio de Jesucristo, eso quiere decir que Jesús vive en tu vida, y guardan sus mandamientos, estos serán librados. Estos que están sin mancha, el pequeño grupo, la pequeña manada, el remanente, lo poquito, que será la esposa del Cordero, se irá con él sin ningún problema. Pero los que se queden, que serán como invitados, porque no quisieron buscar a Dios ahorita, va a haber sufrimiento, hermanos. Entonces, esta mañana es una mañana de decisión. Es la mañana de decisión. Vamos a poner que Israel no suelta sus tanques a Gaza. Lo único que va a hacer es detener la guerra de Armagedón. Porque ustedes oyeron al príncipe de Mesec, al príncipe de Gog y Magog, que él está dispuesto a reunir las naciones para ir en contra de ellos. Y como esta va a ser una guerra religiosa, la mayoría de los turcos son musulmanes, la mayoría de mezquitas se encuentran en Turquía, la mayoría de odio hacia Israel está en Turquía, porque ahí está el corazón del odio hacia el pueblo de Dios. Los hititas habitan ahí. Entonces, hermanos, si esto sucede, bueno, pues ustedes ya saben, amén. No hay ningún problema, ustedes saben. Si no suceden, es la gracia y la misericordia de Dios para el mundo, para que se prepare. Israel también se va a preparar. Porque esto que está haciendo es una prueba al mundo, viendo la opinión del mundo, para que cuando lo haga, sepa que todo el mundo se va a ir en contra de él. Entonces, eso lo va a pensar. Son inteligentes ellos. Pero será en el tiempo en que Dios quiera que suceda.
¿Estás preparado, hermano? Hermana, ¿estás preparada? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es el resentimiento? ¿Qué son los pecados que hay en tu vida? El odio, la rebeldía, la soberbia. ¿Qué hay en tu vida? Yo no sé lo que hay en tu vida, pero no te va a ayudar. Créeme, no te va a ayudar. Nadie va a pasar de panzazo, como dicen en las escuelas. Nadie va a pasar de panzazo. Ahí no hay eso, hermanos. Dios conoce perfectamente bien, y el que pudo, el que se guardó, y el que no, sufrirá las consecuencias. Yo les recomiendo en esta mañana que evalúen sus vidas, y los que no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, acéptenlo en su corazón y vivan de acuerdo a su palabra. Eso hará la diferencia. Si tú te apercibes, dijo el Señor, pero aquel que sabiendo que su Señor viene y no se previene, es un ignorante, dice. Si aquel sabe que su Señor va a venir, tiene que estar preparado para que cuando su Señor venga, Él pueda abrirle la puerta y el Señor le diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre del gozo de tu Señor. Pero si aquel siervo comenzara a golpear a sus consiervos y a emborracharse y a descuidar y a llevar una vida de pecado y de maldad, vendrá el Señor de aquel siervo en el momento que no espera y a la hora que él no sabe, y le castigará duramente. ¿Saben ustedes, hermanos, que este mensaje 2 siglos atrás, vamos a decir en los 900, este mensaje 2 siglos atrás, la gente correría como locos al altar? A la gente en aquellos tiempos, cuando se hablaba del pecado de la maldad, gritaban, corrían al altar pidiendo perdón a Dios. Ya no sucede así. ¿Sabe por qué no sucede? Porque en el corazón de la gente y de la mente de las personas está el pecado que van a cometer mañana. Porque no se pueden deshacer del pecado de perversión que hay en la mente, de pornografía. La gente se ve obligada a ver pornografía, se ve obligada a ver eso, y se arrepienten, lloran y no saben qué hacer, pero después vuelven a lo mismo. Eso es lo que no ha dejado que el pueblo corra al altar pidiendo perdón. ¿Pero saben qué? Un día lo van a hacer. Un día lo van a hacer. Cuando se encuentren en ese momento, ustedes van a acudir. Pero yo les recomiendo que lo hagan ahora. Yo les recomiendo que piensen ahora, para que mañana no griten, no se desesperen y no estén llorando: ay, Señor, y mis hijos están sufriendo. Sí, están sufriendo, pero por tu culpa, porque tú los pudiste librar y no quisiste. Y no le echen la culpa a Dios, porque Dios, gracias a Dios, que nos revela su palabra y nos dice su palabra para que nosotros la entendamos. Yo les he predicado lo que está en la palabra, hermanos. Mis especulaciones son especulaciones mías, y como dije, me reservo el derecho a decir que estoy equivocado. Pero sí, la palabra de Dios no está equivocada. Y Él te está hablando a ti, a tu vida. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Esta mañana quiero abrir el altar para que pasemos. Todos aquellos que quieran prepararse para la venida del Señor, lo hagan. Estén apercibidos, sus mentes abiertas, sus ojos abiertos, para que cuando esto suceda, ya ustedes están del lado de Dios. ¿Alguien quiere estar del lado de Dios? Pasa el altar. En el nombre de Jesús. Esta mañana confiesa a Jesús como su Salvador personal. Pasa al altar. No tenga miedo. Como les dije anteriormente, en los años 900 la gente correría y aplastaría al predicador con las ansias de poder recibir a Cristo y recibir el perdón de pecados. ¿Por qué tenemos que sufrir cuando nosotros lo podemos evitar a través de nuestra confesión en nuestro corazón? Y decirle al Señor: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, perdóname, porque he faltado delante de ti. Uno de los elementos que estuve enseñando el viernes pasado fue el arrepentimiento, fue el reconocer tu pecado, fue el acercarte a Dios.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es imprescindible, no puedes pasar la otra línea si tú no le pides perdón a Dios, si tú no te arrepientes, si no confiesas tu culpa delante de Dios. ¿En dónde estamos en estos momentos en la profecía? Ese es algo muy importante que nosotros hemos visto. Estamos a un paso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos a un paso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos estar preparados. Y qué mejor que la palabra bendita del Señor para prepararnos, para avisarnos, para decirnos, para advertirnos en dónde estamos parados y cuál es el panorama profético en el que estamos. Dios está hablando a nuestros corazones, Dios está hablando a nuestras vidas. El mensaje es muy claro para nosotros y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón de que las cosas no van a estar mejor, que las cosas se van a poner peor y que nosotros vamos a ser el blanco del enemigo. Entonces, como cristianos, nosotros necesitamos estar preparados para cuando llegue ese momento, el Señor nos libre de la hora de la prueba, de la hora de la ira de Dios. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, yo sé que a veces no es fácil aceptar una palabra como esta, pero como dije al principio, me reservo el derecho, si estoy equivocado, yo me reservo ese derecho de poder corregir si fuera necesario. Pero la verdad de las cosas es que la palabra de Dios es muy clara, no necesita interpretación, solo necesitamos leerla y saber lo que realmente la palabra nos dice para que nosotros estemos prevenidos para lo que vendrá. Mi llamado para cada persona es: prepárate. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, hoy es el momento, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, porque ya has escuchado las consecuencias que vendrán para aquellos que se queden a la gran tribulación, ya has escuchado lo que sucederá a todas esas personas. Procura liberarte, procura librarte de esto. El único que lo puede hacer es Jesús, tu Salvador, el cual te llevará de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, hasta su presencia bendita, cuando tú le entregues tu corazón a Él y cuando tú obedezcas su palabra bendita. Esto es importante, muy importante, que lo recalques en tu vida y que sepas que sin santidad, sin obediencia, nadie va a ver al Señor. La obediencia hará la diferencia. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Él nos va a ayudar y nos va a guardar cuando nosotros caminemos en su verdad. Es un buen tiempo para que medites, es un buen tiempo para que abras tu corazón, es un buen tiempo para que vengas al Señor y le digas que entre a tu corazón, te salve, y es un buen tiempo para que vayas a la iglesia, estudies la palabra y te prevengas de lo que vendrá para no tener que pasar por eso que ha de ser la prueba y la gran tribulación para tu vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en Hawái para Cristo. Dios les bendiga.